Buenas, mi nombre es Laura Fernández, soy residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria del Distrito de la Serranía de Málaga y voy a hablar de las novedades en las guías de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezaremos con la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se trata de una enfermedad que es bastante común, que es prevenible y sobre todo tratable, caracterizada por síntomas respiratorios, que por supuesto son persistentes y con una limitación importante al flujo aéreo debido a anomalías en la vía aérea o bien en las vías alveolares. Usualmente está causada por una exposición significativa a partículas nocivas y gases. Además, se trata de una enfermedad con bastante complejidad, que precisa de una evaluación integral y un tratamiento multidisciplinar que incluye la identificación del nivel de riesgo del paciente. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, considerando todas las edades, contamos con un 14% de hombres adultos y un 8% de mujeres adultas que o bien tienen bronquitis crónica o bien enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una combinación de ambas. Los factores a tener en cuenta en esta epidemiología son principalmente el consumo de tabaco en hombres, junto con una mayor exposición a agentes nocivos también en hombres. Sin embargo, cabe mencionar que hay una tendencia al alza en el consumo de cigarrillos en mujeres, lo que es muy probable que afecte a futuros datos sobre la morbilidad de la enfermedad. Otros factores a considerar son alteraciones genéticas, la contaminación ambiental, un desarrollo pulmonar anormal y un envejecimiento acelerado. Como hemos mencionado antes, la identificación del nivel de riesgo en esta enfermedad es muy importante y para ello utilizamos varias escalas. La escala más empleada en la práctica habitual es el grado de limitación al flujo aéreo. Sin embargo, el índice de masa corporal, la obstrucción al flujo aéreo, disnea e índice de capacidad de ejercicio es otra escala. Otra nueva escala también es el índice de masa corporal combinado con la obstrucción al flujo aéreo, disnea y las exacerbaciones. Hay que mencionar que estas dos últimas escalas han demostrado ser superiores en la evaluación de futuras complicaciones, pero en la práctica clínica su empleo es mucho más reducido que la primera. Gracias a las escalas anteriores, podemos llegar a estratificar el nivel de riesgo. La guía española de la EPOC propone identificar el riesgo en riesgo alto y riesgo bajo, de cara a poder orientar mejor las necesidades de cada paciente. Consideramos riesgo bajo cuando hay una limitación al flujo aéreo leve o moderada, bajo grado de disnea modificada, medido por un Medical Research Council inferior a 2 sin tratamiento y fenotipo no exacerbador. Por el contrario, consideramos riesgo alto cuando hay limitación al flujo aéreo grave, elevado grado de disnea, con un Medical Research Council superior a 2 sin tratamiento o 2 o superior con tratamiento, o al menos 2 agudizaciones moderadas, incluyendo también un ingreso en el año previo. Aquí vemos un esquema en el que dividimos el riesgo bajo y riesgo alto en base a los criterios. En el caso del riesgo bajo se deben cumplir todos los criterios y en cambio en el riesgo alto se debe cumplir solamente uno. La obstrucción medida en el FEBI por broncodilatación debe ser superior o igual al 50% en el riesgo bajo e inferior al 50% en el riesgo alto. La disnea, medida por el Medical Research Council, debe ser de 0 a 1 en el riesgo bajo y de 2 a 4 en riesgo alto. Las exacerbaciones deben ser ninguna o una, no habiendo habido un ingreso en caso de riesgo bajo y superior a 2 o bien un ingreso hospitalario en el último año en el caso de riesgo alto. El tratamiento de la EPOC debe estar guiado por el nivel de riesgo y el fenotipo del paciente. Se darán unas recomendaciones generales a todos los pacientes, como son el abandono del tabaco, el uso de medicación de rescate, el control de posibles comorbilidades, vacunaciones, educación terapéutica y actividad física regular. Además, se considerarán los déficits de alfa-1 antitrypsina, rehabilitación pulmonar y oxigenoterapia domiciliaria. El tratamiento inhalado será el tratamiento inicial en pacientes de riesgo bajo, empezando por antimuscarínicos de acción prolongada. En el caso de pacientes de riesgo alto, no agudizadores, se emplearán antimuscarínicos y beta-adrenérgicos. En el caso de agudizadores no eosinofílicos, el mismo tratamiento, antimuscarínico y beta-adrenérgico. En cambio, en agudizadores eosinofílicos se usará la combinación de beta-adrenérgico asociado a corticoides inhalados. En el seguimiento de los pacientes, en pacientes de riesgo bajo se asociará a los antimuscarínicos ya pautados beta-adrenérgicos. En cambio, en los pacientes con riesgo alto no agudizadores se mantendrá el tratamiento con antimuscarínico más beta-adrenérgico de acción prolongada.
En los pacientes agudizadores neoeosinofílicos se mantendrá también la misma combinación de antimuscarínicos y beta-adrenérgicos, pero pudiendo emplearse en caso de necesidad la combinación de triple tratamiento con antimuscarínicos, beta-adrenérgicos y corticoides inhalados. En agudizadores eosinofílicos, al tratamiento ya pautado de beta-adrenérgico y corticoides inhalados, se añadirá los antimuscarínicos de acción prolongada. A continuación, tendremos unas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de hacer el tratamiento y el seguimiento de los pacientes EPOC. Algunas de ellas son el empleo de mucolíticos como agentes reductores de la frecuencia de exacerbaciones, la retirada o no de corticoides inhalados en pacientes con EPOC estables, administración de mórficos en la disnea refractaria de la EPOC, el programa de automanejo, la ventilación mecánica no invasiva, así como la administración de antibioterapia oral en la prevención de exacerbaciones. Como he comentado, los mucolíticos son fármacos que se deben considerar a la hora de reducir la frecuencia de exacerbaciones en la EPOC. La carbocisteína y la N-acetilcisteína a dosis alta, 600 mg cada 12 horas, han demostrado que producen una disminución de las agudizaciones en pacientes de alto riesgo. De hecho, están incluidos en las actuales recomendaciones de las guías de buena práctica clínica de la EPOC. Entre sus propiedades podemos encontrar que tienen una capacidad para disminuir la viscosidad del moco, rompiendo los enlaces disulfuro de los mismos, sin aumentar su volumen y favoreciendo a la vez la función ciliar. Además, tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio, restableciendo las reservas de glutatión reducido intracelular, que de hecho suele encontrarse reducido en situaciones donde existe un aumento del estrés oxidativo y de la inflamación, como es el caso de los pacientes EPOC que sufren de frecuentes exacerbaciones. Una pregunta que se suele hacer en la práctica clínica habitual es si se pueden retirar los corticoides inhalados o no en pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva estable. Los corticoides inhalados producen un mayor riesgo de neumonía, candidiasis, ronquera y hematomas cutáneos. En el caso de la neumonía, de hecho, su riesgo aumenta en pacientes mayores de 55 años, que sean fumadores actuales, con un índice de masa corporal inferior a 25 y en pacientes con antecedentes de exacerbaciones o neumonía con limitación al flujo aéreo grave. Con todo esto, se llega a la conclusión que se debe considerar la retirada de corticoides inhalados en pacientes no agudizadores con menos de 300 eosinófilos por milímetro cúbico. Además, hay una recomendación fuerte de la no retirada en pacientes con antecedentes de exacerbaciones y cifras superiores a 300 eosinófilos por milímetro cúbico. En cuanto a los mórficos en la disnea refractaria en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uso de estos debe emplearse a dosis bajas por vía oral o transcutánea, asociados o no a ansiolíticos. De hecho, este uso mejora la disnea refractaria sin aumentar la mortalidad. De inicio se emplearán menos de 30 mg al día de morfina y se irá aumentando progresivamente hasta la mejoría de la disnea. En casos de crisis de disnea aguda se elegirá el fentanilo sublingual por su rápido inicio de acción, eligiendo unas dosis entre 12,5 y 25 mg. Hablaremos un poco del programa de automanejo. En cuanto a sus objetivos, son adquirir y practicar regímenes específicos de la enfermedad, guiar los cambios en el comportamiento de salud y proporcionar apoyo emocional para lograr que el paciente adquiera conocimientos, habilidades y actitudes que incorpora a su vida cotidiana. Las habilidades esenciales a conseguir son resolución de los problemas, toma de decisiones, utilización de los recursos disponibles, conseguir una relación de confianza entre el paciente y profesional sanitario, establecer unas medidas de prevención, actuación ante diferentes situaciones relacionadas con la enfermedad y la personalización de los planes de acción a cada paciente. Con todo ello, sabemos que hay un beneficio claro en la calidad de vida de estos pacientes, junto con una menor probabilidad de ingresos hospitalarios y una mejoría en la sensación de disnea. Hablaremos ahora de la ventilación mecánica domiciliaria. Las indicaciones más frecuentes de estas son la EPOC y el síndrome de hipoventilación-obesidad. En pacientes EPOC con hipercapnia, una ventilación mecánica domiciliaria con altas presiones inspiratorias y una frecuencia respiratoria elevada mejora el intercambio gaseoso, además de los parámetros de función pulmonar y la calidad de vida relacionada con la salud. También estará indicada en exacerbaciones con acidosis respiratoria y necesidad de ventilación mecánica no invasiva durante la agudización de estos pacientes. La ventilación mecánica no invasiva de alta intensidad está indicada en casos de EPOC estable con hipercapnia crónica e hipercapnia mantenida durante 2 a 4 semanas tras un episodio de insuficiencia respiratoria hipercápnica que haya precisado el soporte ventilatorio. El uso de antibióticos orales en la prevención de exacerbaciones en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un tema a destacar. Hay que mencionar que la infección bronquial crónica tiene una relación directa con la frecuencia e intensidad de las exacerbaciones. Los fármacos de elección son los macrólidos,
que se emplearán a largo plazo. Estos fármacos disminuyen el riesgo de agudización en pacientes EPOC con o sin bronquiectasis. Están indicados en estos pacientes que presenten 3 o más exacerbaciones en el año anterior. Aumentan el intervalo de tiempo entre exacerbaciones y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Por último, solo destacar que la dosis recomendada es acitromicina, 500 miligramos al día, 3 días por semana. Muchas gracias por su atención.